Hola y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de la condesa sangrienta, llamada la condesa Erzsébet Báthory, una aristócrata húngara que se bañaba en sangre y la bebía. Espero que os guste mucho este vídeo. Si es así, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros a mi canal. Antes de comenzar con este vídeo, si queréis que trate algún tema en específico o que os guste o en especial, solo tenéis que dejarme un comentario en la cajita de los comentarios y yo gustosamente haré este vídeo. También, si queréis, podéis hacerlo mediante algún mensaje privado en mi cuenta de Twitter, que es Lunas Azuladas, o en el grupo de Lunas Azuladas de Facebook. Dicho todo esto, comencemos. La condesa Erzsébet Báthory de Erzsébet fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta, ya que para ello asesinó a 650 personas y por lo tanto es la mujer que más ha asesinado en la historia. Uno de sus antepasados fue Vlad Tepes el Empalador, príncipe de Valaquia y personaje histórico en el que se basaba el libro de Drácula de Bram Stoker. La condesa sangrienta era conocida por su afición a secuestrar y torturar a muchachas de los alrededores, cuya sangre se bebía para conservar la eterna juventud. Al menos eso testificaron quienes siguieron el proceso contra ella en unos tiempos demasiado convulsos. Isabel nació en 1560 en Birbátor, una ciudad de la región de Transilvania, en la Hungría profunda, el país más salvaje de la Europa feudal, según la escritora francesa Valentine Penrose, autora del libro La Condesa Sangrienta. Un país salvaje y, como casi siempre en su historia, dividido, con una parte ocupada por los turcos y la otra en manos de los Habsburgo austríacos. Isabel pertenecía a una de las familias más adineradas y poderosas del país. Era sobrina de István Báthory, príncipe de Transilvania y rey de Polonia entre 1575 y 1686. Pasó su infancia en el castillo de los Erzsébet, la rama más extravagante de los Báthory, repleta, como consecuencia de matrimonios consanguíneos, de locos y tarados. Se dice que a los 4 años Isabel sufrió ataques de epilepsia o algún otro trastorno neurológico, pero remitieron pronto y no parecen haber tenido ningún tipo de relación con su tétrico y oscuro comportamiento posterior. A diferencia de lo que era propio en la época, recibió una muy buena educación y su cultura sobrepasaba a la de la mayoría de los hombres de entonces. Era excepcional. Hablaba perfectamente el húngaro, el latín y el alemán, mientras que la mayoría de los nobles húngaros no sabían ni deletrear ni escribir. Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente un analfabeto. Además de todo esto, era una muchacha bastante guapa. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy, conde, anteriormente barón, de 16 años. A los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo muy buena relación con su suegra Úrsula. A los 15 años fue obligada a casarse con su prometido, el conde Ferenc Nadasdy, que se pasaba la mayor parte de su vida batallando contra los otomanos. La ceremonia tuvo lugar con un gran lujo en el castillo de Barannó y acudieron más de 4.500 invitados. Incluso se invitó al emperador Maximiliano II, que no pudo acudir. Fue Ferenc quien adoptó el apellido de soltera de su esposa, mucho más ilustre que el suyo. Tuvieron 3 hijas y un hijo y vivieron en el castillo de Erzsébet con la madre de Ferenc. Su suegra Úrsula, con la que ya se dijo que no se llevaba muy bien,
y a la que odiaba, y de otros miembros de la casa. Como ya se comentó, el joven conde no estaba mucho por allí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, empalando a sus enemigos, lo que le mereció el oscuro apodo de Caballero Negro de Hungría. Fenric e Isabel apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero. Así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio también a luz a Úrsula y Catalina. Finalmente, en 1598, alumbró a su único varón, Pablo. Muestra de la crueldad de Isabel aparece en la correspondencia que sostuvo con su marido ausente, en la que ambos intercambiaban ideas sobre las técnicas más apropiadas para castigar a los criados, aunque esto era algo normal en la época en la que vivían. Las posesiones de esta pareja de nobles húngaros eran enormes y se requería además de un férreo control sobre la población local de origen húngaro, rumano y eslovaco. El caso es que la condesa administró el castillo con mano de hierro y brutales palizas a las sirvientas, a las que golpeaba con un pesado mazo o les pinchaba con agujas debajo de las uñas, por citar alguna de sus diversiones más predilectas. Por el otro lado, a Isabel le atraían sexualmente las mujeres, pero sus prácticas sádicas, siempre con golpes y sangre, asustaban a las incautas que se prestaban inicialmente a sus requerimientos. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría, como se conocía a Fenric por su fiereza a la hora de combatir, murió de forma súbita de una enfermedad tras una de las batallas y dejó viuda a Isabel, que contaba con 44 años. La muerte de Fenric en 1604 fue el punto de inflexión definitivo en la espiral de violencia de Isabel, que al verse viuda dio rienda suelta a toda su psicopatía. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de parentela Nadasdi. Las sirvientas a las que ésta había protegido hasta el momento fueron llevados a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos que, en opinión de Isabel, se merecían. Esto dejó a Isabel en una situación peculiar. Señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con que proteger todo su poderío. Por la misma época, su primo Gábor Báthory se convirtió en príncipe de Transilvania con el apoyo económico de la riquísima Erzsébet. Gábor, Gabriel en español, se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas. Esto la ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Según una leyenda, tras pegar a una de sus sirvientas y salpicarse de su sangre, comprobó que la piel salpicada por la sangre de dicha sirvienta se veía más joven. Comenzó a obsesionarse con la juventud y con prácticas oscuras y tenebrosas. Con la ayuda de su cómplice Darbulia, una supuesta bruja de la región, montó un siniestro laboratorio, o más bien una cámara de los suplicios y torturas en los sótanos del castillo, y se dedicó a las prácticas de magia negra. Entre los aparatos de tortura que supuestamente guardaba en las mazmorras había un autómata llamado la Virgen de Hierro, una dama metálica con un mecanismo que clavaba puñales, además de diversos atizadores enrojecidos al fuego, ganchos y todo lo que la imaginación pueda concebir en estos casos. La razón de esta sinrazón es que Isabel quería mantenerse bella y joven para siempre, ya que tenía 44 años y en aquella época era casi la tercera edad. Y la fuente para obtener la eterna juventud era la sangre de las chicas a las que torturaba. Bebía su sangre, se daba baños de sangre, arrancaba su carne mientras sus sirvientas la sujetaban y cometía actos
tan atroces que resultaban imposibles de creer y concebir. Durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a las víctimas entre las siervas y campesinas, a quienes en esta época aún feudal un noble podría tratar como un objeto. Pero tras la muerte de su bruja Darsbulia, Isabel se olvidó de las precauciones y, convencida por su amiga Ersi Majorova, viuda de un rico granjero que vivía en la cercana localidad de Milova, que le dijo que no pasaría nada, empezó a raptar también a jóvenes de buena familia, a las que engañaba diciendo que iba a educarlas. Todos estos rumores llegaron pronto a la corte, donde Báthory no contaba con muchas simpatías, y el rey Matías ordenó investigar el caso al conde Zurzó, un primo de Isabel enemistado con ella. Zurzó y sus soldados entraron en el castillo sin encontrar resistencia alguna, y allí estaban a la vista, según dijeron, los cuerpos desangrados, los instrumentos de tortura, todo el horror. En el juicio, Isabel se negó a declarar acogiéndose a sus privilegios nobiliarios. Condenada a cadena perpetua, tapiaron su habitación y allí vivió emparedada durante casi 4 años, medio muerta de hambre y de frío, alimentándose de la escasa comida que le hacían llegar por una ínfima ventanita. Nunca mostró arrepentimiento ni llegó a entender por qué la condenaron. Murió el 21 de agosto de 1614, al anochecer, abandonada de todos, según un cronista de la época. Quienes sí declararon por la fuerza fueron sus colaboradores. Juan Ujbari, el mayordomo, conocido como Fixó, testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las habían reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues los de las siervas carecían de total importancia. En la sentencia todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinatos y los demás de cooperación. Todos los seguidores de Isabel, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de su colaborador Fixó. A las brujas, Dorotea, Helena y Piroska, les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos, y las quemaron vivas. Una burguesa de la zona acusada de cooperación también fue ejecutada. Catrina, que con 14 años era la más joven de las ayudantes de Isabel, salvó la vida por petición expresa de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Es imposible saber hoy en día qué sucedió realmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, Isabel Báthory sería una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. En la Europa del Este de la época era común castigar cruelmente a los siervos y pupilos y ejecutar incluso a pequeños delincuentes de las maneras más espantosas. Quizás fuera sádica y en consecuencia se aplicara especialmente a la hora de imponer disciplina o incluso obligar a sus sirvientas a tomar parte en las prácticas sadomasoquistas más o menos extremas. Ninguna novedad para la nobleza de su tiempo, cuya impunidad y poder legal les permitía tratar a la servidumbre como quisieran. Es muy probable que a todo esto se le añadiese una campaña de difamación debido a su apoyo a Gabor I Báthory en la guerra contra los alemanes. La propaganda de este estilo para deshabilitar el poder de un noble no estaba fuera de lo normal en aquella época y era bastante común en la zona geográfica, o quizás fue realmente una torturadora y asesina en serie amparada en su estatus, que solo se perdió cuando por falta de nuevas víctimas entre la plebe recurrió a las hijas que formaban parte de la nobleza menor.
¿Qué os parece la historia de la Condesa Sangrienta? ¿Creéis que realmente tenía algún problema psiquiátrico o simplemente era una persona que había heredado toda la parte negativa de aquella época y la parte sangrienta de aquella época, o que simplemente por haber apoyado a un primo suyo intentaron acabar con ella o quitarla de en medio? Por favor, cualquier cosilla que penséis, dejadlo en los comentarios y espero que este vídeo os haya gustado. Hasta la próxima.